Modelo Polya para resolver problemas. En matemáticas, cuando hablamos del problema, nos referimos a una situación que debemos resolver utilizando los datos que nos entregan. Para ello vamos a utilizar las diferentes operaciones matemáticas, como la suma, la división, la resta y la multiplicación. El modelo Polya es un modelo que nos permitirá encontrar la solución de un problema siguiendo ordenadamente 4 pasos. Los pasos del modelo Polya son: 1. Comprender el problema. 2. Pensar en una estrategia. 3. Aplicar la estrategia. Y 4. Comprobar el resultado. Para comprender el problema, debes leer con calma el enunciado para identificar los datos que te está proporcionando. También es necesario que leas nuevamente la pregunta para que logres identificar qué se te está pidiendo realmente averiguar. También puedes hacer un dibujo o un esquema para ver la relación entre los datos identificados y la pregunta del problema. El segundo paso es pensar en una estrategia. Para ello, nuevamente vamos a observar la pregunta para poder determinar qué será necesario hacer para resolver el problema. Es decir, en este paso debemos identificar cuál o cuáles operaciones debemos ejecutar para resolver el problema. El paso 3 consiste en aplicar la estrategia elegida en el paso anterior, es decir, en este paso vamos a realizar las operaciones que determinamos necesarias para lograr responder la pregunta. Cada operación debe ser realizada de forma clara y ordenada, y aparte, esta debe estar acompañada de una explicación escrita donde determines a qué corresponde ese resultado. El último paso consiste en comprobar el resultado. Para ello vamos a leer nuevamente el enunciado y vamos a comprobar que realmente respondimos lo que nos estaban pidiendo. Y también debemos pensar si la solución a la que llegamos, es decir, el resultado de nuestras operaciones, corresponde a la respuesta de la pregunta del problema. Revisemos un ejemplo. Aquí tenemos un problema que dice: Camila fue a comprar frutas y verduras y llevó 8.000 pesos. En la tienda compró 1 kilogramo de duraznos a 750 pesos, 1 kilogramo de papas a 550 pesos, 1 kilogramo de tomates a 630 pesos y 2 kilogramos de naranjas a 1.820 pesos. ¿Cuánto dinero gastó en total Camila comprando frutas y verduras? ¿Cuánto dinero le sobró? El primer paso será comprender el problema. Luego de leer detenidamente el enunciado, podemos identificar los datos que allí se nos presentan. También podemos identificar la incógnita, es decir, ¿qué se nos está preguntando? La primera pregunta es cuánto dinero Camila gastó en total y la segunda, cuánto dinero le sobró. El segundo paso será pensar en una estrategia, es decir, aquí vamos a identificar las operaciones que tenemos que ejecutar para responder a las preguntas. Para responder a la primera pregunta será necesario sumar y para responder a la segunda pregunta será necesario restar. El tercer paso es aplicar la estrategia que determinamos en el paso anterior. Es decir, primero es necesario sumar todos los gastos que hizo para conocer el gasto total. Luego de hacer la suma, podemos determinar que Camila gastó en total 3.750 pesos. Luego, debemos hacer la resta para determinar cuánto dinero le sobró. Para ello, a los 8.000 que ella llevaba para gastar, debemos restarle el gasto total, que son los 3.750. Luego de hacer la resta, podemos determinar que le sobraron 4.250. El cuarto paso es comprobar el resultado. Para ello, debemos observar los resultados obtenidos en el paso anterior y también las preguntas que están en el problema. Si averiguamos lo que realmente nos pedían, significa que logramos resolver el problema de manera correcta. Luego de hacer el procedimiento, podemos responder a este problema de la siguiente manera. Camila gastó 3.750 pesos en total y le sobraron 4.250 pesos. Recuerda que para resolver problemas en matemáticas debes trabajar de forma ordenada para que el procedimiento sea claro y logres llegar al resultado correcto.